Ahora sí. Estamos ya en vivo acá. Muy bien acompañada. Estoy con el evangelista Julio. Evangelista. Amén, amén. Qué rico tenerlo acá. Sí, no, esperamos que usted se edifique con lo que la próxima hora se estará compartiendo con usted. Así que no se mueva, que hay información muy importante. ¿Verdad? Y Mariano, que está hoy conmigo también ayudándome porque es un lunes muy activo. Estamos en un lunes muy, pero muy activo. Así que Mariano. Fascinado, además que ahora estoy del otro lado. Me encanta, me encanta. Estoy del lado de los buenos. Está del lado de los buenos. Me va a tocar a mí entrevistar estas dos personalidades que me están ayudando hoy. Y el mes del autismo, de nuevo, hablemos del autismo, pero además de eso vamos a hablar de muchas otras condiciones de salud mental que nos están agobiando y estamos en esta sociedad que cada día se mueve de una forma mucho más llevada a lo que es enfermedad mental. Así que vamos a tener un momento rico de música, Rafi, con esa música tan buena, con Gilbertico Santa Rosa, que es uno de los que sé que más gusta en esta área de la Florida Central, una persona muy especial y toda la música de él dice así, esa música, la que llevamos por dentro, aunque estemos tristes, no importa. No importa, la tristeza para afuera, inaceptable, no la aceptemos nunca en nuestra vida, ¿verdad, evangelista? Eso es así, es que la base de todas las cosas, específicamente el tesoro que el Señor nos dejó, dijo, mi paz os dejo. Exacto. Y cuando no hay paz, comienzan los problemas internos dentro de las personas, y eso es lo más que queremos, que la gente viva en paz. Que la gente viva en paz. Ese es el deseo de Dios, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. Y sabes que uno de los fundamentos de la declaración de la independencia de Estados Unidos es la búsqueda de la felicidad. Sí. Entonces, bueno, tenemos que hacer cumplir las leyes. Vamos a cumplir las leyes y vamos adelante, que nos están esperando. Hola, hola, hola a todos, buenas, ¿cómo se encuentran? Esperamos que se encuentren bailando con la música de Gilbertico Santa Rosa, que se encuentren, y mira, me lo pusiste bien lejos para que no me oyeran. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren alegres como estamos nosotros acá con casa llena y bailando con la música de Gilbertico Santa Rosa, uno de mis favoritos. Y voy con mis invitados del día de hoy. Estoy bendecida y como estoy bendecida, estoy en gloria. Evangelista Julio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que siempre en diferentes lugares del mundo que nos escuchan, porque recibimos todos nuestros seguidores, son diferentes horas de el día, la tarde o la noche, así que le doy la bienvenida y le pido su bendición para este primer horario que tengo en la semana con el show de salud mental en tu comunidad. Evangelista Julio Delgado, ¿cómo está? Muy bien, Elizabeth, qué privilegio que el Señor nos otorga en esta preciosa hora de la mañana, bueno, de la noche, para los que escuchen de buena manera, de manera diferida, y los que nos escuchan en diferentes puntos. Una bendición en este primer programa de salud en tu comunidad. Gracias por el honor de poder compartir con tu audiencia y con los que nos estarán viendo a través de las redes sociales, nuestros hermanos amigos internautas, que invitamos a que no se mueva, que hay muy buena información importante en la mañana de hoy. Horario nuevo porque estábamos los fines de semana y ahora ya estamos en semana para captar todas estas personas que están en casita o que están en el trabajo y que quieren saber todo sobre salud mental. Y Mariano González Solís, soy del otro lado del micrófono y me toca a mí, ¿verdad? Ay, estoy del lado bueno, por fin me tocó. Pero te voy a decir algo ya para echar un poco de pimienta al asunto. Ajá. Oye, vamos a hablar, tenemos una mezcla aquí entre los tres, entre salud mental, política y religión. Así es. Interesante. Vamos a buscar puntos de coincidencia. Tenemos hay Muchísimo, ¿verdad? Hay muchísimo. Como hay también puntos totalmente diferentes. Tenemos todos los ingredientes que se necesitan. Y quisiera escuchar desde los tres puntos de vista y voy a dar el mío, ¿no? Y luego quiero que ustedes me den el de cada uno de ustedes. Voy a definir qué es una enfermedad de salud mental. Como tal, una enfermedad de salud mental es un desequilibrio que se presenta en una persona y que impide que esta persona realice sus funciones diarias de una manera normal. Vamos a llamarla normal, como la venía desempeñando hasta que no había sido afectada. Eso es lo que sería médicamente.
Ahora, para ti, Mariano, desde el punto de vista de tus noticias, de tus análisis, de tus encuestas, ¿qué dirías tú en este momento para ti? ¿Cómo definirías tú una enfermedad de salud mental y cómo para ti, en el aspecto que tú ves todos los días en noticias, en la política, en todo, cómo ves que haya afectado una enfermedad de salud mental a este mundo que estamos viviendo ahora? Es buen punto porque desde la actualidad podemos observar cada vez que lamentablemente ocurre un suceso, por supuesto lo más reciente cuando hablamos de los tiroteos, ya dado por los estudios, las investigaciones, el conocimiento que se tiene hoy en día, se ha llegado a la conclusión, bueno, que en este caso quien lo ejecutó, el asesino, o el que lamentablemente llevó el acto, a la final nos hablan de un padecimiento mental. Exacto. Tiene esquizofrenia, era bipolar, compulsivo, depresivo, etcétera, problemas de fobia, presentaba un cuadro completamente deprimido. Es decir, en todas sus variantes, Elizabeth, que la lista es bien larga y pareciera que cada día se va sumando más, ¿no? A todas estas enfermedades mentales. Porque si bien es cierto, la gente está muy preocupada, cómo salí en el selfie, cómo están las redes sociales, etcétera, pero ¿cuándo hablamos realmente que tenemos un familiar, un amigo, un vecino, o nosotros mismos, que en un momento determinado tenemos fobia, ansiedad, tenemos depresión, y que eso va cargando con nosotros, y como estamos tan interrelacionados en todos los ambientes, estamos afectándolo. Así. Y por supuesto el ambiente político actúa en este sentido también. Así mismo es. Y para ti, evangelista. Bueno, nosotros como iglesia, quiero traer un dato muy importante que estaba leyendo. Se hizo un estudio en Europa del impacto que puede provocar en la salud mental, tanto en lo político como en lo religioso. Y en el aspecto cristiano, se dice, según ese estudio, que la iglesia proporciona un gran impacto en la disminución de los problemas mentales. O sea, que nosotros como iglesia, involucrándonos con lo que es, en este ejemplo, en este caso en Jefferson Keaton Cole, nosotros ayudamos de igual manera en la disminución de los problemas mentales que hay. Y esto fue estudiado y los números lo hablan, hicieron pruebas. O sea, que esto a mí como ministro me da un plus para decir que nosotros como iglesia, y es uno de los propósitos, porque nosotros hacemos nuestra labor espiritual, pero los estudios dicen que nosotros de igual manera, al igual que ustedes como profesionales de la salud mental, nos ayudan a nosotros en la parte que nosotros no tenemos el expertise. También nosotros ayudamos en la comunidad a disminuir los problemas de depresión, de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Y por eso estamos aquí en esta preciosa mañana, porque hay una necesidad. Yo como predicador digo en muchas de mis homilias que nosotros estamos viviendo en un mundo que es como si fuera una bomba de tiempo. Así es. Tenemos gente que, aunque muchos no lo expresan, porque algunos son extrovertidos, otros introvertidos, tenemos gente en nuestra sociedad que fueron violados, sí, sodomizados, sí, abusados, maltratados, engañados, y lamentablemente hoy han recurrido por tanta problemática que han tenido, hoy viven con unas necesidades y unas problemáticas mentales que los vemos. Bíblicamente en la Biblia me habla de un hombre que le llamaban el endemoniado ganadero, que nadie lo podía atar, rompía las cadenas, vivía desnudo en los cementerios, estaba fuera de control. Hoy el endemoniado ganadero no anda desnudo. En nuestra sociedad el endemoniado ganadero puede ser un abogado. Sí, puede estar de cuello y corbata. Un sociópata, en este caso, digamos, alguien que sí, desprecia todo que es las leyes de y esa es la necesidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Es bien interesante lo que acaba de decir Julio, ¿no? De esa vivencia, cómo afecta directamente a las personas. El abuso es una realidad, entre familias, entre vecinos, etcétera, y principalmente después vemos actos desviados totalmente. La persona entra en un estadio totalmente perdido, desorientado, quizás con mucha ira, y lo va cultivando, Elizabeth, con el tiempo, y a la final lo expresa. Si no hay una terapia, no hay un diagnóstico a tiempo, las consecuencias son nefastas. Son nefastas, y eso es lo que estamos viviendo en este mes del autismo, porque vamos a hacer una separación, un cuartico del programa lo vamos a dedicar al autismo, porque es el mes de abril y estamos dichosos de poder ser comunicadores de lo que es de verdad el autismo.
buscar en este trastorno, ¿no?, del espectro autista, o TEA, como se conoce en las siglas en español, y buscarlo como el spectrum, quiere decir que es algo tan amplio que muchas personas todavía no alcanzan a imaginarse qué diferencia hay entre dos personas que puedan estar presentando este trastorno. Es una alteración neurobiológica y el autismo genera dificultades específicamente para establecer relaciones sociales. Estas relaciones sociales se alteran debido a la incapacidad de algunos de ellos de comunicarse de manera total, que no tienen comunicación completa, pero otros la tienen muy limitada, y otros sí se pueden comunicar, pero no se pueden relacionar. Así que estaríamos tocando el aspecto de la relación, y existen también estas conductas estereotipadas que a menudo son repetitivas y que son las que les causan la mayoría de los problemas. También es importante saber que es una alteración que se produce de por vida. Hay un abordaje precoz y hay una especie de guía que utilizamos en salud mental para que estas alteraciones puedan ser modificadas con el tratamiento de vía, y que la modificación de conducta, pero no queriendo decir que vaya a desaparecer. Así que por eso queríamos traer esto a colación. Es de por vida, se puede modificar, pero no desaparece. El diagnóstico se puede dar tan temprano como a la edad de los 2 años o menos, porque existen ya pruebas bastante avanzadas que, aunque el niño no hable todavía, nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico. Así que, Evangelista, antes de estarme escuchando en los programas, ¿qué sabía usted del autismo? Bueno, tenía un poco de contacto puedo decir, de unos 13 años para acá, ya que sí. Tengo mis sobrinos que he atendido de igual manera en Your For Kids, por lo menos en mi familia, hasta donde mi mente me puede ser fiel, no había conocido ningún familiar cercano que hubiera sido diagnosticado con autismo hasta que nació mi sobrino, el hijo de mi única hermana de padre y madre, y es su hijo mayor, que nació con esta condición. De ahí fue donde comencé, aunque había leído algunas cosas, pero en el aspecto general no había aprendido hasta que no nació mi sobrino, que de ahí fue donde entonces pude adquirir un poco más de conocimiento en cuanto a lo que era. Y estoy seguro, muchísimas familias que de igual manera no han tenido ningún familiar que ha padecido de autismo o alguna condición, es totalmente, es más, vamos a ser claros, es desconocida la palabra autismo para muchas familias. Así mismo. Y tú, Mariano, antes de comenzar con Elizabeth Valencia, tú tienes que poner un antes y un después. Antes de comenzar con Elizabeth Valencia, ¿qué conocías del autismo? ¿Qué era para ti si te decían esta persona tiene autismo? ¿Qué era para ti eso? Bueno, me puedo ir a los años 80, Ajá. años de la universidad. Exacto. Entonces inmediatamente decía, bueno, autista, aquella persona que vive en su mundo. Sí. Autista, aquello que se queda con una fijación que dé vueltas. Y en aquella época se usaba, gracias a Dios quitaron ese vocablo, una persona con retardo mental. Sí. Hoy en día creo que es discapacidad, corrígeme. Y después decían, no, que puede ser un atraso mental. Es decir, como que había muchas lagunas con respecto al autismo. Y se veía pocos casos, Elizabeth. Era poco, era raro saber, mira, el hijo de fulano es autista, la hija era muy remoto. Yo creo que si yo lograba conocer de mi entorno autistas quizás 2, 3, no más. Y te estaba hablando a lo mejor de una población de 20 millones de personas. Pero hoy en día somos una población que no llegamos al 1 millón de personas en Florida Central, y por todos lados conocemos, tenemos o compartimos con una persona autista. Sí, así, fíjate, sí. Es un número grandísimo. Sí. Así que estamos hablando que son personas que son tan... Bueno, ya hay tanto adelanto que se puede diagnosticar, inclusive nos dan signos muy tempranos, como hasta los 6 meses de edad. A los 6 meses ya el niño debe de tener lo que se llama la sonrisa social. Ya un bebé, y tú que tienes bebé, Evangelista, sí. Estás en estreno de bebés, entonces ahorita
tú ves que el bebé empieza a sonreírse, tú le haces sus monerías, el niño se ríe. Eso es la sonrisa social que se da entre los 4 y los 6 meses de vida. A menudo estos chicos que son autistas y que todavía los papás no lo saben, ni los maestros, ni las personas que los cuidan, no se ríen. Simplemente es muy difícil sacar una sonrisa. Y se ha descubierto que la falta de sonrisa está muy unida a la dopamina. Y vuelvo y traigo la correlación con el parkinsonismo. También las personas que sufren de Parkinson empiezan a mostrar lo que se llama la cara de máscara. Las máscaras tienen la cara esta de, ¿cómo se llaman las marionetas? Que son así, pum, con la cara caída y ya pierden la sonrisa. Y es uno de los primeros síntomas también porque está involucrada la dopamina. Lo mismo, ¿no? Exactamente, esa sonrisa que desaparece. Y yo digo, cada vez que mi hijo sonríe, pues yo me pongo muy contenta porque quiere decir que está mejorando, ¿no? Pero la sonrisa se pierde y se pierde también el sentido del olor. Hay pruebas para detectar el autismo en seres muy pequeñitos y es a base de el sentido del olfato, porque ustedes reaccionan si yo les coloco diferentes olores, pero una persona con autismo, los olores simplemente no tienen ningún sentido para ellos. Te hago una pregunta, y disculpa que me vuelva a traicionar la costumbre, pero me trae curiosidad. Entonces, si hay una pérdida, digamos, del sentido del olfato, debe haber un desarrollo, por ejemplo, de la visión, del oído, etcétera. Hay un desarrollo exagerado, hipersensible de lo que es el resto de los sentidos, porque como no desarrollan el olfato y otros no desarrollan el hablar, entonces todo eso que quedó ahí se reparte en los otros sentidos y por eso son tan hipersensibles. Entonces es tan interesante y técnicas nuevas para ver lo que es usar electricidad para el cerebro, para modificar la electricidad, o sea, toda la parte conductora que tenemos en el cerebro y que la podemos modificar, así que de 50 a 60, 80 veces que sería que se moviera normalmente la electricidad del cerebro, la pudiéramos subir hasta 110 usando lo que se llama TMS o lo que sería la técnica de neuromodificación. Esa técnica trabaja muy bien para las personas autistas y es una técnica que permite usar un campo del cerebro haciendo como una especie de puente entre la corriente que se aplica fuera del cráneo, porque es una terapia extracraneal, y la corriente que es inducida dentro del cerebro. Esto crea como una especie de un cuerpo magnético gracias a unas leyes específicas de magnética del doctor Faraday, y así podemos nosotros en una manera perpendicular entrar a esa parte interior del cerebro y modificar la corriente que se da entre los hemisferios. Pero nada que ver con aquella época de los electroshocks, nada aquella cuestión. No es dolorosa, es una técnica completamente no invasiva e increíblemente relajante para las personas con autismo. Cuando primero la conocí pensaba que era difícil sentar a un muchacho con autismo que recibiera una técnica de corriente, porque de verdad que no lo creía. Pero cuando vi los tratamientos en vivo y en directo, como se dice, vi cómo se lograban relajar, cómo les causa de bien, y ellos lo saben, y logran tener una relajación durante que están recibiendo estas técnicas, y son por las que estamos luchando. A nivel neural no hay un equilibrio, digamos, de comunicación eléctrica en el cerebro del autista. No, y la mayoría de los seres humanos tenemos usamos más un hemisferio que otros, y ellos hacen todo lo contrario. A veces usan el hemisferio equivocado, que es el de las emociones, pero en otros casos y en la mayoría de los autistas no hay comunicación correcta, y al no haber comunicación correcta pues se va a mantener todo en la parte frontal sin dividirse hacia los hemisferios correctos, y va a crear como
como cuando tú tienes una computadora que tiene una tera, que es muchísimo, y esa tera ya se llenó, pues esa computadora no recibe más información y está, lo que diríamos nosotros, súper llena. Así que Rafa, te necesito, así que iremos a una pequeña cápsula y también empezamos con nuestra música para poder entrar ya en lo que quisiera que mis invitados me ayudaran a desarrollar, porque vamos a ir hacia otras enfermedades de salud mental. Voy a hablar un poquito más del autismo, 5 minutos más, y voy a pasar a la parte de la esquizofrenia, pero quisiera ir también a lo que nos está agobiando más ahora, que es las diferentes manifestaciones de la depresión en adultos. Volvemos en unos segundos. Mi nombre es Elizabeth Valencia y estoy con ustedes en este minuto de motivación y educación. ¿Sabes qué es el autismo? Okay. Si se hace esta pregunta, siempre Tengo que morder la lengua para no preguntar. La mayor parte de profesionales y Ve que eso es lo bueno cuando no se está en vivo. Los errores salen al aire. comúnmente en los primeros 3 años de vida, y algunas personas opinan que comienza desde el nacimiento, otros señalan que se desarrolla después de los 18 meses de vida. La clave en este diagnóstico es la atención y las terapias a edad temprana. Recuerda, aceptar el diagnóstico de un hijo con incapacidad rápido puede cambiar esa incapacidad por una vida mucho más llevadera y con éxito. Mi nombre es Elizabeth Valencia y estaré con ustedes en el próximo minuto de motivación. Se me quedó la página. Si es muy bien. 4, 4, 4. Ha llenado mi vida de música. Tu silencio sin nada, canción. Rafa, préstame un papel para una tarjetita, yo te la devuelvo. Ah, aquí. Sí, paso para. Ah, ok. Sacando de mí la vergüenza, pues contigo no hay apariencias que valgan. Es un grito de júbilo. Dios me ha dado. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ya no lloro, Mariano, ¿ves que he superado eso? ¿Verdad? Lo he superado porque Dios ha sacado de mí la vergüenza. Y al contrario, ha llenado mis tinajas de amor, de enseñanza,
de alabarlo y de decirle gracias por tener un hijo especial. Y como tú dijiste, gracias por tener ahorita miles de niños especiales a mi alrededor. Gracias por conocer papás de niños especiales, mamás fuertes y echadas para adelante, sacando de mí la vergüenza a la que me daba cuando mi hijo hacía un estereotipo enfrente de otras personas, porque contigo, como digo yo, contigo, con mi hijo no hay apariencias que valgan. Hay que dar gracias. Como les explicaba esta mañana en Borenqueando, si las personas no se avergüenzan de andar en actuaciones, mire, este evangelista quiero que me apoye acá. ¿Por qué la sociedad de nosotros se avergüenza de un niño autista que es un ángel? ¿Por qué no se avergüenzan de personas que andan casi desnudas en la calle, llenas de tatuaje, con la lengua atravesada, con cosas como si fuéramos cavernícolas, actuando de maneras irracionales, casi como animales? Entonces, ¿por qué nuestra sociedad se avergüenza de esta condición, que son personas inocentes que lo que hacen es sufrir y tratar de sobrevivir? Quiero que me explique, que a mí, a estas mamás que sufrimos todos los días viviendo estas experiencias, me diga por qué existe esto, por qué el ser humano ve lo bueno malo y lo malo bueno. Evangelista, ayúdame con esto. Bueno, yo entiendo que el problema que tiene la sociedad comienza en la falta de educación, la falta de conocimiento. Utilizo un verso de la Escritura. El Señor Jesús dijo en un momento dado: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento lleva a las personas a andar de pillado, porque al no tener conocimiento actúan conforme a lo que ellos interpretan, y vemos algunas conductas de una manera mala cuando verdaderamente no son buenas, y las vemos a viceversa. Yo voy a tomar un ejemplo, y lo pensaba mientras estaba escuchando en la pausa la canción que tenían puesta. Yo me voy a tomar de ejemplo yo, Mariano. Yo fui un muchacho que nací, era gemelo, mi hermano gemelo murió. Nacimos los dos con dos condiciones diferentes. Mi hermano nació con condiciones del corazón, los pulmones, por eso falleció. Yo nací con problemas en los huesos, que hasta el día de hoy la ciencia médica dice que lo que tengo es lo que llaman huesos de cristal. Supuestamente no debería estar caminando, pero camino todavía hasta hoy. Ahora, de niño yo era muy hiperactivo, demasiado hiperactivo, al extremo de que mis tías cuidaban a mis hermanos cuando mi mamá salía, pero yo tenía que ir siempre con mi mamá. No existían los monitos que le ponen a los niños cuando los amarran. Que los cargan acá, sí, exactamente. A mí me llevaban con una soguita. Wow. Yo estoy joven todavía, pero en aquel tiempo los monitos no existían. Exacto. Y mamá me amarraba. A lo mejor alguien que me hubiera visto cuando niño no hubiera pensado que yo iba a ser el ministro que soy hoy, porque iban a pensar: ese muchacho es demasiado hiperactivo. La sociedad los marca al tener falta de conocimiento, porque a lo mejor yo era demasiado hiperactivo porque no tenía cómo canalizar esas energías que tenía, y la explotaba de una manera que me daba con brincar, tumbar la ropa en las tiendas, correr. Y mis tíos y mis tías que me vieron de niño, cuando me ven hoy parado en un altar, en un púlpito, ministrando. Viajando por el mundo entero, aparte de eso, ¿no? Gracias al Señor hemos llegado a unos 30 países en el mundo. Sí. Y pues los que faltan son pocos. Hay una foto de los aviones de American Airlines. A mí creo que de Rafa hay una también. Sí. Entonces, yo tengo un tío que cuando me vio por primera vez se quedó y dijo: yo no puedo creer que ese es mi hijo, pues me dice hijo, claro. Mi hijo, que era tan tremendo que no había que lo cuidara. ¿Por qué traigo este punto? Sí. Porque la sociedad ve hoy a un niño autista. Sí. O con déficit de atención. Sí. Y ya los marcamos, Mariano. Sí, ya. Creemos que no pueden llegar a ser una persona de bien, que son incapaces. Y posiblemente no hemos visto que cada persona tiene un área fuerte, al igual como son los niños. Fíjate que te voy a interrumpir. La sociedad es tan cruel en eso que cuando quieres despectivamente ofender a alguien, vas con una enfermedad mental. Sí, así es. La utilizan como un insulto. Sí, y todo es falta de conocimiento. Si nosotros volviéramos a educar, porque todo se basa en la educación, educarnos, conocer el porqué y cómo nosotros pudiéramos influir en el bienestar, yo creo que pudiéramos ser más asertivos y pudiéramos ser más productivos y tuviéramos una sociedad que pudiera entender. Yo observo en las tiendas, en las cadenas, cuando veo a un muchacho con alguna condición y lo veo laborando, sea preparando las bolsas, llevando los carros, y yo observo y digo:
lo que a lo mejor yo no haría de preparar una bolsa. Exacto. Ellos tienen esa capacidad y ahí lo están haciendo. Y con amor. Si esta sociedad se educara en ese sentido, por eso es que yo creo, y lo digo como ministro, y bendiga a Dios la vida de todos los que me están escuchando en esta preciosa mañana. Alguien me escribió cuando hiciste el comentario del olfato y contesté hacia atrás que sí le puedes probar. Sí. Ve que hay maneras, si los padres conocieran, que puedes conocer si tu hijo tiene autismo, si puede, porque yo reacciono cuando hay un olor que no es bueno. Claro. Y al igual cuando me gusta un perfume, reacciono de igual manera. Sí. Y lo puedes probar, usted que me escribió, puedes probarlo. Que a lo mejor te han dicho y a lo mejor tienes la duda de tu hijo, de tu hija. Para eso es este tipo de programa, para que nosotros nos eduquemos y podamos ser más útiles. Y a lo mejor ese sufrimiento que tiene usted como madre o como padre, que dice será o no será, tendrá una condición. Ya puedes ver unas señales que están ocurriendo en tu casa, pero no es para que te deprimas, al contrario, es para que puedas decir, yo creo que aunque hay esta condición, hay algo que Dios quiere hacer. Mariano, yo siempre he entendido que hay un propósito de Dios. Me voy otro momento al lado de la ciencia. Y por eso me encanta el programa de hoy, ¿no? Es decir, sí. Estamos viendo, digamos, esas tres vertientes. En el caso, me impactó. El niño autista no tiene, digamos, tiene esa limitación del sentido del olfato. Y inmediatamente, sobre todo las mujeres, el olor, ¿no? Es un estimulante muy impresionante, ¿no? Sí. Impacta directamente. Y en el caso de los hombres, bueno, también el olor, empezamos a segregar saliva, que es una comida sabrosa, etcétera. Entonces, yo digo, eso también, Elizabeth, es decir, el olor que te llega una comida agradable. Ay, mamá, ¿qué estás cocinando hoy? Claro. Ay, qué rico, mi plato favorito. Y la boca empieza a hacerse agua. Que eso nos estimula, ¿no? Y es parte de la vida cotidiana. Sí, pero ahí en esa parte, Evangelista, quisiera que ahondaras más y por eso te aprovecho hoy, porque sé que es un honor tenerte acá, que estés acá en Estados Unidos y que pueda aprovecharte. Mi pregunta va más basada, ¿por qué el ser humano trata de ver lo que es bueno malo y lo malo bueno, y por qué no miran malo lo que es malo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente del ser humano, en el espíritu del ser humano? ¿Qué es lo que está fallando? Aparte de la educación, ¿qué se perdieron? ¿Los valores? Se han perdido los valores, lamentablemente, y al perderse los valores, la maldad, aunque la maldad bíblicamente, me voy a ir al aspecto bíblico. Sí. El aspecto bíblico me dice que en este último tiempo la maldad aumentaría. Okay. Bíblicamente la Biblia me enseña que estamos en un tiempo donde la maldad va a aumentar. Lamentablemente no quisiéramos decirlo, quisiéramos tener una mejor sociedad, pero la Biblia, que es el manual que utilizo como ministro, me dice, Mariano, que los días la maldad iba a aumentar. Claro, el factor político se ha unido a eso. Entonces hay grupos que hacen lo mismo precisamente hacia la maldad, hacia lo que es acabar con las buenas costumbres. Sobre todo yo creo que acabar con la familia, por ejemplo. Que ese es el fin principal. Recuérdense que cuando Dios comenzó, el plan de Dios fue con la familia. Dios no hizo un plan para el hombre solo. Si Dios hubiera utilizado y establecido un plan para el hombre solo, hubiera dejado a Adán solo en el huerto del Edén. Y sin haber pecado, sin haber maldad. Sí. Mire qué tremendo, Dios. Sin haber pecado y sin haber maldad. Dios dijo, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así es. Mariano, no había pecado y no había maldad. Y dice la Biblia que vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dijo, le haré ayuda idónea. Y aparte de darle la ayuda idónea, que en este caso hablamos del esposo o la esposa, dijo, le dio una orden, le dijo, henchid y multiplicad. Le dijo, tengan hijos. Quiere decir que del plan de Dios desde un principio era que la familia fuera feliz, era que el matrimonio tuviera hijos, era que esa composición, porque un país no se puede construir si los ladrillos no son la familia. Una nación no se puede construir si los ladrillos no son la familia. Pues por consiguiente, ¿a dónde viene a atacar la maldad primeramente? A ese seno, al seno que Dios estableció, que dijo, para hacer los Estados Unidos no fueran la nación que hay, sino fuera por las familias que hay. O sea, quiere decir que yo decía, recientemente estaba en la República Dominicana, Elizabeth, y yo decía que hay gente que dice que ama a la patria. ¿Y sabe lo que significa amar la patria? La patria no es la tierra. La patria son las gentes que ocupan ese país. Cuando yo digo amo mi patria, yo amo a las personas que son de ese país. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que amo mi patria y no amo a la gente que procede de ese país? Claro. Porque patria no es tierra. Patria son las personas que viven ahí. Al yo decir amo mi patria, yo amo a la gente de ahí. Entonces, ahí es donde vamos.
lamentablemente, Elizabeth, vemos más aceptable, como usted hizo mención, a una persona llena de tatuajes marcadas, con la lengua traspasada, las cejas traspasadas, el ombligo traspasado, la lengua traspasada. Casi que demoníaca, que saldríamos corriendo en otra época. Ahora la miramos y la miramos como si fuera normal, ¿verdad que sí? Y entonces vemos que pasa a un niño. Y un niño con que síndrome de Down o hiperactivo. O hiperactivo, y todo el mundo ¿Lo está mirando? Está mirando. Y le digo porque lo he notado en los viajes que he viajado. Los juicios. Sí, Sáquenlo. yo los he visto en los aviones, Sí. que he visto una persona que va y se va a sentar al lado de un niño así, y rápido Y lo llama a la rechaza, azafata y lo para que le rechaza. cambien el sillón. Para Yo que los le cambien, he visto. para yo que los he le visto. cambien el Lo sillón. sentencian o lo cambian o los botan inclusive Es del más, avión. me voy más lejos. Me pasó un viaje reciente que di hacia Tesa con mi esposa. Teníamos a nuestra niña. Mi esposa está en el sillón del centro, yo estoy en la ventana. La niña está con mi esposa. Sí. Y una dama se sienta en la esquina, y cuando miró a la niña, que Ve era la bebé, pequeña, la rechazó. llamó a la azafata pidiendo un cambio de sillón, pero para bendición de ella, el vuelo estaba lleno. Y le dijeron, no le podemos cambiar porque no hay asientos vacíos. Fíjate. Ahora, mi niña, Dios me ha bendecido, pues una niña que no llora en los vuelos, al contrario, cuando el avión, ella siente que el avión comienza a moverse, se duerme. Sí. Y cuando el avión empezó a moverse, se durmió. Mi niña siempre, hasta el sol de hoy, en el año y 2 meses casi que ella va a tener, le doy gracias al Señor que despierta cuando ya el avión toca pista. bajando. Eso se fue la mamá. Sí, yo creo que sí. Entonces, cuando el avión aterrizó, que ella vio que mi niña en todo el vuelo no lloró, se volteó y nos dijo, les pido perdón, Qué enseñanza. porque yo me molesté al ver que esa niña estaba ahí. Pero fíjate. en el vuelo, 2 horas y media, esa niña ni lloró, y yo le quiero pedir perdón porque yo me prejuicié antes de ver. Esa es la palabra, prejuicio. Prejuicio a estas enfermedades mentales, prejuicio a que las personas que están con, diríamos, el label que se les coloca cuando se deshabilitan, nuestra sociedad no la puede aceptar. ¿Por qué? Y eso es un dolor que llevamos todos los que trabajamos en salud mental, y por eso estos programas. Doy saludos a la tertulia Cuatro Gatos, que ha tenido su aniversario. Una lástima que no pude estar en la invitación que me hicieron, pero compartiré con ustedes en estas próximas reuniones. Adria desde Miami, saludos. Vanessa, que es ahí una oyente fiel. Vicky, mi hermana, bendiciones y gracias por todo el apoyo que me das. A Martalena Castillo también desde otro estado que nos está escuchando, que trabaja con autismo. Le doy también mis saludos. A todas las personas que se incorporan a esta audiencia, quisiera que estuvieran con nosotros y que pudieran, todo lo que escuchen acá, compartirlo con otras personas. Decir que el trastorno autista o TEA es un trastorno crónico, sí, y los síntomas incluyen desde el fracaso en las relaciones sociales normales con los demás hasta el desarrollo de la capacidad de comunicarse, y que es una falta de capacidad también de la imaginación. Así, por esta falta de la imaginación, ellos no entienden lo que son, por ejemplo, chistes, o lo que son frases que para nosotros llamamos, ¿cómo se llama cuando son frases de determinado país, Mariano? Modismos. Modismos, no los comprenden, y que tienen también movimientos estereotipados y repetitivos. Así que en general, y en otras palabras más sencillas, es un trastorno generalizado del desarrollo, y que cuando el doctor o el psiquiatra o el psicólogo le dice a un papá y a una mamá, tienes un niño que es autista, la mayoría, como estaba explicando el evangelista, no saben de qué le están hablando. Pues le están hablando de un síndrome neurológico genético que ocurre más en niños que en niñas, y esto también es algo que es muy importante saberlo. Las causas están desde el año 1943 por Dr. Kanner, que fue quien se encargó de buscar y de hacer los estudios para que se pudiera llegar a la conclusión que no eran niños con esquizofrenia, sino que eran niños autistas, y que había determinadas zonas del cerebro afectadas, como por ejemplo la corteza frontal y la corteza temporal. Habían anomalías en lo que se llama la sustancia blanca del cerebro, también conocida
como la amígdala. Y en esta parte hay una cantidad de mutaciones que se realizan en la parte del desarrollo neural y de la comunicación, pero que también estaban envueltos algunos factores biológicos. Quiere decir, y miramos ahora los gemelos, y muchas preguntas me hacen acerca de los gemelos. ¿Qué es si hay herencia, si no hay herencia? Pues sí, hay trastornos mentales descritos de una manera donde nos dicen que algunos son hereditarios, otros no. Pero la mayor prueba de que sí existen factores de herencia es el porcentaje en que se da estas condiciones. Por ejemplo, en el autismo, los estudios muestran que la tasa de concordancia entre gemelos que hayan sido monopsicóticos oscila en un 70%. Es bastante alto, ¿verdad? Y entre genéticos también, entre gemelos que sean ya no monogenéticos, ya es de un 30%. Así que los estudios genéticos indican que el trastorno autista puede, y subrayo la palabra puede, es muy importante que la escuchen, puede estar causada por una amplia gama de mutaciones, especialmente de las que interfieren en el desarrollo neural y en el desarrollo de la comunicación. También en el cerebro autista se observan anomalías en la sustancia blanca, y eso fue descubierto en el año 2004, y en el año 2007 se sugirió que había una producción excesiva de neuronas en una etapa evolutiva temprana. Por eso les hablaba de la etapa temprana, que podía ocasionar que se desarrollara una cantidad más alta de axones, que son los que inhiben el desarrollo de los axones de largo desarrollo. Así que hay una cantidad de imágenes que se pueden establecer a base de diferentes estudios, mirando esa corteza estriada o la corteza visual, y vamos a comparar el cerebro de un autista con otro autista y vamos a ver qué diferencia hay dependiendo de dónde fueron estas mutaciones. Es un tema muy amplio y muy interesante, Evangelista y Mariano, pero quisiera que nos fuéramos, y tengo mucho para hablar, pero tengo el resto del mes para hablarles acerca de eso, así que quiero entrar en un tema que nos está agobiando mucho, y es en el trastorno de la ansiedad, donde encontramos los trastornos de pánico, los trastornos, diríamos, de ansiedad social, y es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ustedes, específicamente Mariano, cómo tú puedes, en las noticias que tú das todos los días, ver cómo ha aumentado este trastorno de ansiedad? Bueno, primero que las noticias hoy en día viajan demasiado rápido. Ajá. Es decir, algo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria, inmediatamente lo percibimos aquí en Estados Unidos. Sí. Y creemos que, bueno, tenemos un efecto directo sobre el momento. Y yo creo que sencillamente no sabemos manejar la rapidez de esa información. Entonces, está impactando, por supuesto, en la forma como las personas se están comportando. Ahora, el caso de la noticia, te puedo decir que es miles de los tantos ejemplos que podemos vivir. Por ejemplo, cuando ya vemos, y valga la redundancia, vemos una situación, la economía se está afectando. La noticia viajó tan rápido que ya inmediatamente nos hemos contagiado todos. Sí. Y hemos caído en un estadio, en una conducta, la economía se está empeorando, van a bajar los ingresos, Dios, con todas las tarjetas que yo tengo que pagar, iré a perder el trabajo, me van a quitar las horas. Entonces ya nuestro pensamiento ya no es cómo estará mi hijo, cómo estará mi pareja, cuáles son nuestros planes a futuro, o cómo van a ser nuestros estudios, etcétera. No, ya es punto de vista material, o punto de vista de sobrevivencia. Y me imagino que ahí se activan todos los mecanismos de defensa del cuerpo, sí, en la cual, bueno, ¿cuál es la prioridad en este momento del hogar? Bueno, que yo no pierda el ingreso, porque la pérdida de ingreso significa que no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la hipoteca, no puedo confrontar los gastos a diario, la comida, etcétera. Y las personas, bueno, entran en una situación que creen que no van a poder resolver. Y ahí entonces definitivamente empiezan a comportarse o a responder
digamos, de forma desequilibrada totalmente. Pues dentro de esto, el trastorno de ansiedad psicológicamente es definido como un trastorno psicológico y está caracterizado por diferentes aspectos, dentro de los que tú nombraste. Está la tensión, ¿verdad? Una tensión terrible, hiperactividad del sistema neurovegetativo, fíjate qué grave, y también expectación de un desastre inminente. La persona empieza a esperar que un desastre inminente viene muy en camino y un estado de alerta ante el peligro. ¿Qué te parece, Evangelista? Esas son las características de un estado de ansiedad. La realidad es que la ansiedad trae consigo otra puerta más. Yo estaba leyendo y cuando estaba estudiando consejería, me impactó algo, y es que la ansiedad te abre el apetito para mucha gente. Y es por eso que vemos personas que cuando están en ansiedad se levantan a las 2 de la mañana a comerse una galletita con un vaso de leche. Exacto. El azúcar. ¿Sabe lo que le provoca eso? ¿Verdad? Un desorden nutritivo. Y entonces vemos los dos problemas mayores en la salud que tiene este país. Este país tiene una crisis de problemas mentales grave en comparación a otros países en el mundo. Y tiene una crisis de nutrición. Sí. Este es uno de los países donde más sobrepeso hay en el mundo y es donde más nutricionistas y especialistas de la salud mental hay. Sí. Así es. Somos un país de obesos ya hoy en día. Lamentablemente, cuando buscamos cuál es la raíz de la obesidad que tiene mucha gente, la raíz de la obesidad que tiene mucha gente entró por la puerta de la ansiedad. Fue la que le abrió la puerta a que mucha gente hoy en día estuvieran, entonces los vemos, un desorden alimenticio, que comen más, como diríamos en Puerto Rico, más que una lima nueva. Ah, sí, yo también decimos. Entonces, de ahí se ha abierto una puerta, que hay una problemática que entró a través de la ansiedad. Si no podemos controlar la ansiedad, ¿sabes? Vamos a ver otros problemas de salud. Hoy tenemos una diabetes emocional. Sí. Hoy tenemos problemas de hipertensión emocional. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque a través de la ansiedad, de igual manera, hay una palabra que cuando la escuché la primera vez, al igual que Mariano cuando escuchó la del autismo, yo me equivoqué. Es lo que es la hipocondria. Cuando yo escuché hipocondriaco, yo dije, esa es la enfermedad del hipo. La primera vez que la escuché, yo dije, enfermos del hipo. Pero no pude entender que el hipocondriaco es simplemente aquella persona que escucha. Por ejemplo, el diabético dice, ¿cómo tú supiste que era diabético? Yo tomaba mucha agua, sudaba las almohadas en las noches al dormir, orinaba mucho, tomaba más agua que un radiador roto que bote el agua. Entonces el hipocondriaco, ¿sabe qué le sucede? Siente el momento, el efecto de lo que escuchó del otro y dice, lo mismo que me está pasando. Eso es lo que tengo yo. Yo tengo diabetes. Tengo que ir al médico. Y todavía no tiene nada. No tiene nada. Pero es una enfermedad psicológica, mental. Entonces, como mencionaste, el efecto de las noticias. Las noticias son buenas el conocerlas. Yo soy, desde niño, mi papá me enseñó a informarme todos los días y guardo la costumbre de que no importa el país donde esté. Periodísticamente redacta magnífico, Julio. Me fascina. Redacta, pero a mí me encanta. Sí, me encanta. Eso me lo enseñó mi viejo. Entonces, mi viejo me decía, infórmate antes de salir, para que sepa lo que está sucediendo en el mundo, a tu alrededor. Pero los que no tienen un control de cómo procesar las noticias los descontrolan. Las crisis en el mundo son más formadas por las noticias que por las asociaciones, por todo lo que sucede. Que estamos en los medios, ¿no? Y el medio siempre se ha dicho que una mala noticia es lo que va a vender, te va a traer audiencia, entre otras cosas. Y es por lo que las personas están hambrientas ahora. Tú haces un programa educativo y bueno, tienes una sintonía, pero si haces un programa de estos terroríficos, escandalosos, con malas palabras, con cosas que dan pánico a algunas personas, entonces tienes el triple de audiencia. Te digo de nuevo, estamos creando una anticipación ansiosa a los hechos que de verdad al final ni siquiera logran pasar, pero que algunas personas que son supremamente aprensivas van a tener una crisis ansiosa. Entonces la anticipación ansiosa es el temor a sufrir una clase de pánico y puede describirse como agorafobia, que en este caso sería ya el temor al miedo de salir de su casa y sentirse desprotegido. Entonces tenemos una cadena de enfermedades mentales y ahora venimos con la esquizofrenia, que esta esquizofrenia diríamos que es la mamá de todos estos tipos ya de enfermedades mentales. Tenemos diferentes síntomas, diferentes
clases de esquizofrenia, y dentro de esto sí ya estaríamos hablando de pacientes que necesitan un cuidado extremo. Y Mariano, de noticias en cuanto a la esquizofrenia paranoide, la desorganizada, la catatónica, todas estas clases de esquizofrenias, ¿qué tú ves que haya aumentado en las noticias con pacientes de esquizofrenia? Fíjate un detalle. Hoy en día las noticias están con falta de credibilidad. Sí. ¿Okay? Entonces pudiéramos decir que las noticias, está de moda la palabra noticias falsas, ¿no? Sí. Son noticias esquizofrénicas. Sí. Porque están fuera de sentido. Es decir, a veces yo escucho cierta información y digo, pero esto, quien conozca, nos están engañando. Es decir, ¿de dónde sacaron esa fuente de información? Y ha sido tan irresponsable la forma como han llevado ese tipo de información que hemos visto que se han desmoronado hasta indicadores económicos. Ajá. Que cuando esto ocurre en esta nación, resulta que tú tienes tu 401k, tienes acciones a lo mejor de una petrolera, y por esa mala información se te fue la jubilación. Quieres terminar todo. Exactamente. Voy a proteger mi chavo y mejor me lo llevo a casa antes de dejarlo en el banco. Voy al colchón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estás dudando en el sistema, estás definitivamente rompiendo normas, rompiendo leyes, y estás empezando a actuar de forma absurda por una información que ha creado mal. Mariano, mal. ¿Sabe qué ha producido eso? Sí. Estaba en Costa Rica hace 3 semanas atrás y compartía con unos amigos viendo las bananeras que hay en Costa Rica. Que hay diferentes bananos y aprendí muchísimo de los bananos guineos que hacemos nosotros allá en Costa Rica. Cuando un productor multimillonario, por ejemplo, de bananas, tiene una cosecha grande, pero poca venta, aparece un doctor Sí. y dice, Sí. el banano es bueno para rebajar, Sí, para la salud mental. y se invierten unos Sí. miles de dólares en unas promociones de diferentes medios Sí. que causan un efecto en la Aquí es mente. muy común con la manzana. en Por Estados eso, Unidos, con la entonces manzana. todo el mundo quiere rebajar, come guineo. El guineo de Costa Y Rica ya se vende de todas formas. se vende rápido, pero ¿por qué? Porque provocaron un efecto en la mente de los que escuchan y de los que ven a través de los Exacto. medios. Sí, una noticia esquizofrénica. Así mismo es. No tiene Entonces, sentido, sí. mira, Elizabeth Valencia de nuevo con sus invitados, y en el día de hoy, don Jorge, perdona que te lo diga, no necesito 1 hora, necesito 2 o 3 horas, porque me voy a quedar en las clases de esquizofrenia, que era el tema que quería tratar, y bueno, son muchísimas. Pero vamos a una cápsula y regresamos ya para nuestro último segmento. Online. Yo estaba viendo, mira, un canal de estos americanos, una cadena, y yo veía como descaradamente el hombre con su corbata, con gráficos y tal, estaba mintiendo, pero mintiendo los indicadores económicos de unos años atrás. En Costa Rica yo escuché eso de la banana. Cosecha floja, es que inventarse algo. La banana sirve para la antítesis. Y esas bananas que no se le han vendido se venden, pero rápido. Y yo me quedé como que, O quieren hacerle daño a la industria de la manzana, le quieren hacer daño a la industria de la banana, empieza. Resulta que aparecieron unas bananas contaminadas por allá en Sudamérica, donde a lo mejor hay 10 personas que se murieron. Vamos allá. Ok. Gracias, Rafi, por ponerme a Gilbertico. Y bueno, como les decía, necesitaríamos muchas más horas para poderles hablar de las diferentes clases de esquizofrenia, pero esta es una de las enfermedades mentales más graves que tenemos, y es una enfermedad que el paciente sufre ya alucinaciones, delirios, pánicos, sufre también muchas paranoias, y dentro de estas paranoias entonces se cometen también estas grandes matanzas. Así que vamos a tener mucha más información acerca de esto. Doy las gracias a mis invitados. Evangelista, la puerta está abierta para este show. gracias a usted por hacernos la invitación. Verdaderamente nos sentimos más que honrados. De verdad que sí, me fascina, y en la noche cuando estoy un poquito así sin energía, lo coloco, y usted con esa voz que tiene, uy, me fascina porque me pega una motivación tremenda, y ahí vuelvo y agarro la energía. Así que bendecido por Amén. llevar la palabra por todo el mundo. A ti, María
Mariano, que es un honor siempre, lo digo de nuevo, estar contigo y compartir contigo, Mariano. Gracias. Me gusta estar del otro lado de la noticia. A todas las personas que nos escuchan y que nos siguen, toda esta información, como les digo, va a estar subida en nuestro canal de YouTube para que sigan con nosotros. Quisiéramos tener más tiempo para hablarles acerca de la esquizofrenia paranoide todavía, que es en esa presencia de los delirios y de las alucinaciones auditivas donde se cometen tantas tragedias, pero no tengo el tiempo ahora. Nuestro programa Salud Mental en tu Comunidad, todos los lunes de 11 a 12 con los invitados de Elizabeth Valencia. Estaremos acá por las 12:70. Hoy en repetición a la 1 de la tarde por la 11:60. Las personas que no nos pudieron escuchar, vamos a estar de nuevo 1 de la tarde, hoy lunes por la 11:60. La pueden encontrar en TuneIn. Y les digo, cuiden su mente. Cuiden la mente de las personas que tienen alrededor. Síntomas tempranos va a ser una vida muy positiva y una mejor calidad de vida para ese adulto. Así que los espero en nuestro próximo show de Salud Mental en tu Comunidad con Elizabeth Valencia y sus invitados. ¿Sabes qué aprendí en Costa Rica? No, déjalo. Vale. Bueno, seguimos en vivo aquí en Facebook y voy a aprovechar a mis invitados porque no los voy a dejar ir así como así. Quisiera que el evangelista se presentara, diera un corto resumen quién es él, aunque sé que la mayoría de las personas lo conocen, y cuál es el trabajo que él desarrolla a través del mundo entero, evangelista. Ven, quiero saludar a todos los que siguen a mi hermana Elizabeth. Usted nos puede escuchar, y me aprovecho, nos puede escuchar todos los días de 10 de la noche a 12 de la madrugada a través del cuadrante de la 1160. Saludamos y representamos nuestro ministerio, Ministerio Inspiración Celestial, ya 22 años que llevamos en el ministerio llevando la palabra del Señor por diferentes países, ciudades, estados, comunidades. Acabo de estar en el último mes, estuve en República Dominicana, Haití, Costa Rica y Panamá. Ahora, en los próximos días, estoy partiendo el día 4, salgo hacia una de las zonas más peligrosas que hay en Centroamérica. Voy para el departamento de Morazán. ¿Dónde es eso, evangelista? En El Salvador, en el pulgarcito de América. Wow. Estaremos ahí en una zona que está bien llena de los MS-18. Ahí estaré por espacio como de 10 días. Después de ahí estaremos en Matamoros, México, fronterizo, que sabemos todo lo que sucede en la frontera de México, pero a eso nos llamó el Señor. Dios nos dio una palabra para poder llegar a esa necesidad y pues vamos con la palabra del Evangelio. Creemos en el Dios que transforma y en el Dios que hace el trabajo en el corazón del ser humano, al igual como Elizabeth trabaja dentro de la parte médica. Nosotros pues en la parte espiritual hacemos nuestra labor en donde quiera que Dios nos lleve. Así que evangelista, esto es un mundo que tenemos que estar informando. Olga Milena, gracias porque siempre estás ahí con nosotros. Carmen Rivera también, todas las personas que nos siguen, de verdad, queriendo, gracias Carmen, me dices que a la invitación, sí, perfecto, mándame la invitación para que esté ahí contigo este viernes en una charla que va a haber acerca del autismo, claro que sí, envíame la invitación y si no estoy yo tratará de estar una de mis profesionales. Todo esto es una lucha continua que tenemos que hacer. Y bueno, Mariano, cuenta de ti un poquito a las personas que hoy por primera vez te ven, que no creo que sean muchas, todas te ven siempre conmigo, pero ¿cómo te ha tocado a ti todo eso, estos medios de comunicación? ¿Qué es lo que la pasión tuya cuál es? Bueno, realmente no soy comunicador. Ajá. Es que eso no me para mucha sorpresa de personas que están escuchando en este momento. Estoy aquí porque mi esposa me dijo un día, bueno, hazlo tú. Y quizás como de alguna manera, si soy pedagogo, tengo especialidad en orientación, tengo especialidad en educación de adultos, tengo un máster en psicología. Y bueno, lo estoy utilizando todo ese conocimiento precisamente al área de la comunicación. Tengo un apasionamiento con la política. Creo que la política fue... El desayuno, el almuerzo. En mi casa
Pero eso fue más allá. Mi familia sufrió mucho por la política, específicamente mi abuelo fue uno de los fundadores del... Esto va a impactar lo que voy a decir, pero bueno, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español en España, que durante la época de la República, crearon la República en España, y mi abuelo trabajaba directamente con el presidente del gobierno. Wow. Al caer el gobierno, mi abuelo cayó preso. Mi familia se desbarató, mi abuelo preso, mi abuela tratando de cuidar a los hijos, hasta el punto que, bueno, mandó prácticamente de joven a mi papá a Venezuela. Y mi papá siempre nos habló de política, siempre se hablaba política en la casa, por parte de familia y mamá, perseguido por los nazis en Francia, imagínate. Wow, Mi mamá nace en un campo de concentración. Es una tremenda combinación. Sí, wow. Mi mamá nace en un campo de concentración nazi en Francia. Wow, Mariano. Pero siempre en mi casa se hablaba mucho de política, se hablaba de política, pero prohibido ejercer la política. Wow. Porque la política era sinónimo de dolor, de sufrimiento. Y creo que me quedó, lo tengo en la sangre. Y de alguna manera creo que, bueno, hasta ahí llegó y no sé si es una promesa o si es que eso tiene que cortarse en un momento, pero me siento feliz de que puedo llevar este poco conocimiento que tengo a muchas personas. Estudio, me preparo para lo que hago, creo muchísimo en esto, en el poder de la información y siento sobre todo, ¿no?, que el hispano en Estados Unidos, nosotros que tenemos ese conocimiento, todo este conocimiento de la ciencia mental, Julio, como acaba de mencionar, el conocimiento espiritual, yo en el área educativa, tenemos la responsabilidad de sembrar, de ayudar a todos aquellos que están llegando y que de alguna manera también tengan la oportunidad de fomentarse, de crear, de prepararse y por supuesto que sus hijos también sean esa herencia, porque todos al final venimos con eso, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Así que doy saludos a todas las personas que nos siguen. Don Jorge, muchas gracias, y sé que nos está escuchando ahora. Gracias, don Jorge, por darnos esta oportunidad a las estaciones de Radio Luz, tanto a la 1270 como a la 1160, por abrirnos este espacio para que podamos sentirnos libres, ¿verdad?, de hablarle a las personas, que volvamos a poner un poquito de valores a la vida y de mirar lo que es bueno, bueno, y lo malo, malo, y que no nos dé miedo hablar. Bueno, yo por ser abogado en Colombia me enseñaron siempre que debemos de hablar sin miedo. Mientras estemos dentro de las leyes, nosotros podemos hablar y como decía el evangelista, nuestra célula, tenemos en el cuerpo células, esas células son las que forman nuestro organismo, pero en la sociedad la célula es la familia. Y si no hablamos en la familia, pues nosotros no estamos teniendo una buena sociedad. Y tal vez creo que esto sea, evangelista, lo que ha dañado tanto esto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Lamentablemente la tecnología ha sido una bendición. Sí. Vamos a ser sinceros, la tecnología ha sido una bendición, pero la tecnología de igual manera nos ha dispersado como familia. Yo me acuerdo de niños que a la hora del almuerzo todos almorzábamos en la mesa, juntos. Hoy en día la esposa está en la cocina con la tableta, el esposo está en el cuarto con el celular, la niña está con la laptop en el otro cuarto, el otro niño está con la otra tableta. Y cuando vamos a ver, mire, Elizabeth, nos ha afectado más en el ámbito psicológico. La comunicación se ha afectado porque ya nuestros hijos no hablan con nosotros como padres. Todo es a través de un mensaje por WhatsApp. I want this, I want that, voy para tal sitio. Inclusive yo he escuchado de padres que dicen, no sabía cuando a mi hijo le cambió la voz a voz de mozo. ¿Sabes por qué no se dio cuenta? Porque ya no hablan. Ya no hablan. Ahora es todo mensajes escritos. Y eso nos ha llevado, recordémonos algo, que la comunicación es el arte, y es un arte que nos entrelaza o nos distancia. Y cuando la comunicación falta, lamentablemente nos distanciamos. ¿Te acuerdas esa fórmula de bachillerato? Emisor-receptor. Y la realidad es que nos volvemos insensibles al no practicar la comunicación. Ya hay veces que si yo te hablo vas a entender, como no hablamos, que yo te estoy gritando. Yo no te estoy gritando, yo te estoy hablando con normal. Lo que pasa es que perdimos la sensibilidad de ver cuáles eran los tonos y nuestros oídos se afectan. Y prácticamente todo esto tiene que ver con el sistema de nuestra mente. Hasta nuestro idioma cómo está cambiando. Yo a veces digo, bueno, volvemos a la simbología esa de los egipcios, ¿no? Con puras imágenes y símbolos extraños para comunicarnos. Todo eso, e inclusive las palabras las acortamos.
ya no escribimos qué, ponemos una Q en los mensajes de texto. Ah, sí, exacto. Porque Sí, toda la tecnología nos ha cambiado. O mandas un muñequito, ¿no? Todo. Un dedo. Todo lo hemos cambiado y lamentablemente hay cosas que sí deben de cambiar, pero hay cosas que nosotros debemos de perpetuar, porque si no, vamos a continuar yendo como hacia un barranco sin freno, nadie nos paraliza. Y dentro de todo esto, porque Vanessa está muy interesada en que yo hable de los cromosomas, Vanessa, te prometo que lo voy a desarrollar, es un tema fuerte y que es un poco difícil de que nosotras, las mamás de niños autistas, entendamos que los cromosomas tienen un papel definitivo en esto, pero sí lo tienen, y son los últimos estudios los que han comprobado que hay diríamos, un gran papel que desarrollan los cromosomas en esto y que se da inclusive cuando el bebecito se encuentra en la etapa de gestación, y lo estaba discutiendo con Mariano y con el evangelista antes. Cuando Dr. Kenner describió inicialmente lo que era el autismo, sugirió que tenía un origen biológico, pero en este momento los clínicos o las personas que eran clínicas no le creyeron mucho a él, y ahí viene diríamos el ocultismo de esa parte que hubo, esa parada de lo que eran las investigaciones acerca del autismo, pero mucho después vinieron ya otros argumentos donde mostraron de una manera más indicativa porque sí habían en una misma familia diferentes casos, y por eso estaba hablándoles de la herencia, pero dentro de esta parte de los cromosomas podemos ver cómo hay una clara manifestación de, dependiendo cómo viene esa división cromosómica, cuántos cromosomas están afectados en cada persona que tiene autismo. Y por eso les hablaba de los estudios genéticos, donde dice que puede estar causado por una diferente gama de mutaciones en los diferentes cromosomas. Así que parte grande del autismo en este momento ya está comprobado que es hereditario. Lo queramos aceptar o no, parte del autismo es hereditario, así que este trastorno se deriva de unas anomalías tanto estructurales como biológicas. Estaríamos hablando de estructural como en la parte neurológica, y estaríamos hablando de parte de bioquímica cerebral. También por otra parte hay una serie de estados patológicos, especialmente los que ocurren aquí en este organismo de nosotros en el desarrollo prenatal, que no lo sabíamos cuando yo estaba embarazada, no tenía estos conocimientos, pero que en este desarrollo prenatal pueden producir síntomas del autismo, los cuales nos van a decir en un 10% que esto fue hecho dentro de lo que se llamaba la parte gestacional. La mamá tuvo rubeola, la mamá tuvo sarampión, el famoso sarampión alemán, ¿no? También durante el embarazo la mamá pudo haber tenido una talidomia prenatal o una encefalitis causada porque la mamá sufrió de un herpes vaginal, que muchas mujeres son muy predispuestas a sufrir de un herpes vaginal durante el embarazo. También puede haberse producido una esclerosis tuberosa, un trastorno genético que forma tumores que son benignos en muchos órganos, incluyendo el cerebro. Así que por la mamá haber tenido simplemente una infección vaginal, el niño puede haber desarrollado un pequeño tumor benigno en una parte del cerebro, se queda ahí guardadito, y como es benigno, pues inclusive no lo miran. En el año 2005 vinieron a ver estos descubrimientos donde relacionaron las infecciones vaginales de la mamá embarazada con lo que fueron los hallazgos del autismo. Así que fíjate, Vanessa, te hablo a ti directamente, cuánto no sabemos nosotros que una infección inclusive de un herpes vaginal pueda haber perjudicado a nuestros niños en esto. Consuelo Ruiz, saludos también. Estoy hablando también hallazgos realizados en los años 2007, señalan que aunque el cerebro del autista
es más pequeño en el momento del nacimiento, es más pequeño, pero luego en los primeros meses empieza a desarrollarse de una manera súper rápida. Y en un programa que hice con Mariano explicaba que el desarrollo normal del cerebro es a los 3 años ya debe de estar desarrollado casi un 70% de lo que es el cerebro. Pero ese 70% que se desarrolla en los seres autistas es exagerado. Quiere decir que en vez de quedar ese otro 30% para desarrollarse durante el resto de la adultez, a ellos les viene a quedar como un 17% nada más. Así que se desarrolló, se aceleró en una edad muy temprana, y por hacerse tan rápido y no por hacerse lento, entonces produce que un 1 o un 2% que sea lo que quede sea completamente muy poco para que el niño autista pueda seguir aprendiendo en los años que vienen. Todo esto es un tema muy amplio que quisiera ir por partes del cerebro autista y explicar mucho más de las funciones de cada parte del cerebro, donde el desarrollo tan temprano y tan rápido de estos niños, por ejemplo el de la corteza frontal y de la temporal, al desarrollarse tan rápido en los primeros años de vida y al tamaño aumentar de una manera tan rápido, estas dos regiones, en vez de dejar ese 3%, van a un 20%. Entonces, ¿cómo afecta que ese niño luego no pueda aprender, no pueda tener la parte cognitiva como nosotros la tenemos? Así que si al principio de la vida se desarrolla más rápido y no corre el proceso lento como deben de tenerlo los demás niños, entonces cuando esta persona se convierte en adulta, entonces tiene el mismo tamaño que la amigdala de las personas que no tienen autismo, pero tu amigdala se desarrolló con las etapas que debía de desarrollarse, ¿verdad? Y esa amigdala contiene muchísimas menos, la del autista va a contener muchísimas menos neuronas que la tuya, porque se desarrolló de una manera mucho más rápida. Así que es un tema muy, muy complejo de tratar y quisiera tener muchas horas para decírselo, pero poco a poco les iremos dando información de esto. Y de nuevo, un placer. Gracias por la patadita, Evangelista. Gracias. Te sabe siempre las órdenes. De verdad, y a ti, Mariano, por acompañarme en esta aventura, ¿verdad? Siempre. Y Rafi, a ti también. Nuestra aventura se llama la aventura de las voces silentes del autismo, y también la educación de las personas que tienen que ver con personas discapacitadas. Nuestra nueva fundación, Joshua House Foundation, tiene la misión de educar no solamente a personas que trabajan con personas con autismo, sino con cualquier discapacidad en salud mental. Estaremos avisando nuestros talleres y los lugares donde van a ser realizados. Los queremos un montón y gracias por su sintonía. Saludos.